Soy Alfonso y esto es Sintaxis por Alfonso Ruiz de Aguirre. Este es el octavo vídeo. Con este ya sí que terminamos los usos de los pronombres personales átonos. Vamos a hacer un pequeño esquema que yo creo que te va a venir muy pero que muy bien. Pumba, como ya lo ha comprendido, dice que se va. Vilma, ¿tú vas a estar atenta? ¿Vas a estar atenta? A ver... Sí, dice que sí. Vamos a ello. Voy a hacer un pequeño resumen de los usos de C. Recordad que hay unos cuantos usos que vamos a poner dentro del núcleo verbal y sin embargo hay otros usos que irán fuera, que tendrán su propia barra. Por ejemplo, ¿qué usos van con el núcleo verbal? Los que hemos llamado 1, 2, 7 y 8. En estos casos lo que tengo es una marca de impersonal. En el número 2 lo que tengo es una pasiva refleja. En el número 3 lo que tengo, en el número 7, perdón, es la voz media. Y en el número 8 lo que tengo es el pronominal intrínseco, al que nosotros vamos a llamar solo pronominal. Ahora, en aquel lado yo voy a colocar los usos en los que no sacamos del núcleo verbal, sino que sacamos el pronombre en su propia barra. Fijaos que en estos casos, en todos, sacamos el pronombre del núcleo verbal. ¿Y en qué casos los sacamos de su propia barra? En el caso en que hagan de complemento directo, de complemento indirecto o de dativo ético. Estas tres son las posibles funciones. ¿Y eso cuándo ocurre? Eso ocurre en los casos que hemos llamado 3, 4, 5 y 6. Es decir, ocurre con los pronombres reflexivos, que tienen que ser complemento directo o complemento indirecto. Ocurre con los pronombres recíprocos, que tienen que ser complemento directo o complemento indirecto. Ocurre con el se sustituto de le, que tiene que ser siempre complemento indirecto. Y sucede también con el dativo ético, cuya función obviamente es la de dativo ético. Entonces es muy importante que distingas si el pronombre es de los que van en el núcleo verbal o es de los que no van en el núcleo verbal. Vamos a poner un ejemplo de análisis de cada uno de estos usos para que tú lo puedas ver. Entonces, vamos a comenzar con el impersonal. Si yo digo se escribe bien en esta pizarra, es difícil que alguien diga que el sujeto es él se escribe bien. Alguien podría decir eso se escribe bien en esta pizarra y podría ser una solución, pero también podemos entender que simplemente no podemos encontrar el sujeto. Entonces, en ese caso, fijaos, todo esto formaría el sintagma verbal, predicado verbal. Este sería el núcleo verbal. El núcleo verbal sería se escribe. Bien sería un sintagma adverbial que hace de complemento circunstancial de modo, y en esta pizarra sería un sintagma preposicional, complemento circunstancial de lugar. ¿Veis? Lo he metido dentro del núcleo verbal. Voy con un ejemplo del tipo 2, que era la pasiva refleja. Si comprobáis el esquema, veréis que también tiene que salir en el núcleo verbal. Entonces lo que digo es, se escribieron esas cartas el lunes. He puesto este ejemplo a propósito, porque antes lo puse para que vierais que podía ser un pronombre reflexivo. Ellos se escribieron esas cartas el lunes, el uno al otro. Pero ahora quiero analizarla como esas cartas fueron escritas el lunes. Bien, ahora esas cartas es el sintagma nominal que hace de sujeto. El sintagma predicado verbal es que se escribieron el lunes. Es un sintagma verbal, predicado verbal.
continúa por aquí. El sintagma verbal, predicado verbal. Ahora, ¿cómo analizo dentro? Este es el núcleo verbal en pasiva refleja. Es decir, lo que está en pasiva refleja no es el se, es el verbo. Y el verbo no es escribieron, porque si dijera que el verbo es escribieron, tendría un verbo en activa. El verbo es se escribieron. Es un verbo que está en pasiva refleja. Y el lunes es un sintagma nominal circunstancial de tiempo. Ahora vamos con un ejemplo del tipo 3, de los reflexivos. Ahí hay que poner función y el pronombre no puede salir dentro del núcleo verbal. Vamos a poner un ejemplo. Ella se lavó los brazos. El sujeto es ella, sintagma nominal sujeto. Este es el sintagma verbal, predicado verbal. Lo lavado son los brazos. Este es el sintagma nominal complemento directo. ¿Y a quién los lavó? Se los lavó a ella misma. Este es un pronombre reflexivo. Podría poner ahí sintagma nominal, pero pongo ya pronombre reflexivo y no tengo que poner una nota abajo. Es un pronombre reflexivo que hace de complemento indirecto. ¿Veis que el pronombre tiene su propia barra? En ningún caso podría ir dentro del núcleo verbal. Ahora voy a poner un ejemplo del tipo 4, que son los recíprocos. Por ejemplo, ellos se amaban en silencio. O mirad, voy a poner ellos se amaban el uno al otro. Para que veáis qué se hace con ese el uno al otro. Este es el sujeto. Este es el predicado. Ahora, el verbo es solo amaban, ojo. Cuando salga una oración y yo te diga, o tu profesor te diga, busca el verbo, no me marques el pronombre. Luego ya veremos si ese pronombre va con el verbo o no, pero de momento no me lo marques. Porque el verbo aquí de momento, hasta que se demuestre lo contrario, solo amaban. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién era el amado? Pues ellos mismos, que está puesto aquí otra vez. Luego este es un pronombre recíproco, complemento directo. Y el uno al otro es uno de esos pronombres que concuerdan, en este caso, tanto con el complemento directo como con el sujeto. Recordad que el predicativo concuerda o con el complemento directo o con el sujeto, con muy poquitas excepciones. Entonces, en este caso, se refiere a los dos, con lo cual, lo que tengo es un sintagma nominal que hace de predicativo. Bueno, lo que quiero insistir es en que veáis que el se tiene su propia barra. No puede ir dentro del núcleo verbal. Vamos con un ejemplo del caso 5. Como en se lo pedí. Cuando tengáis que analizar esto, si os resulta difícil, sustituid los pronombres por nombres. Entonces, ¿qué puede ser eso que pediste? Algo que sustituya el lo. Pues puede ser, por ejemplo, el coche. ¿Y qué puede significar este se? Pues puede ser a mi prima. Se lo pedí, es que pedí el coche a mi prima. Ahora es cuando puedes hacer las pruebas. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto omitido soy yo. Yo pedí. Este es el sintagma verbal, predicado verbal. Tiene un sujeto omitido, que soy yo. Y luego dentro tenemos un núcleo verbal, un sintagma nominal que hace de complemento directo y un sintagma nominal que hace de complemento indirecto. Si tu profesor te lo pide, le pones en algún sitio que ese se es sustituto de le. Yo no lo pido en clase. Como veis, este se no va con pedí, no va en la misma barra con pedí. Vamos con un ejemplo del siguiente uso, del uso sexto, del dativo ético. Por ejemplo, el niño me llora mucho. El sujeto es el niño. El sintagma verbal, predicado verbal, es me llora mucho. Este es el núcleo verbal. Este es un sintagma adverbial, complemento circunstancial de cantidad. Y este me es un dativo ético, con lo cual tiene que ir aparte.
Le pongo sintagma nominal, dativo, ético. Ahora voy con los ejemplos 7 y 8. Recordad que en los ejemplos 7 y 8 el pronombre seguro va a ir dentro del núcleo verbal. Entonces, si yo digo, por ejemplo, te aburriste mucho en la fiesta. Te aburriste mucho en la fiesta. Mal sitio para aburrirse en la fiesta. El sujeto es tú. Este es el sintagma verbal, predicado verbal. Tengo un sujeto omitido, tú. Ahora, tú no te aburriste a ti misma, fue algo que te pasó. Luego el verbo es lo que está en voz media. Y para que esté en voz media un verbo tiene que llevar un pronombre. Igual que en una voz pasiva meteríamos el verbo ser, que es lo que nos ayuda a hacer la pasiva, en una voz media metemos el pronombre que nos ayuda a hacer la voz media. Este te aburriste es el núcleo verbal que va en voz media. Ahora imaginaos que tengo un ejemplo de pronominal. Te marchaste de la fiesta. De nuevo voy a tener un sujeto omitido. El sujeto omitido es tú. Y ahora, este te marchaste no fue algo que te pasó, pero tampoco puedes marchar a alguien. No puedes decir marché a mi primo de la fiesta. Luego entonces lo que tengo es un verbo pronominal. Y el verbo no es marchaste, es todo junto, te marchaste. Y luego de la fiesta es un sintagma preposicional, complemento circunstancial de lugar. Pues espero que te haya gustado. Con este ya hemos terminado con los usos del ser, con los usos de los pronombres personales átonos. En el 9º vídeo vamos a ver cosas más sencillas. Vamos a empezar a analizar la oración desde el principio. Vamos a aprender a distinguir el sujeto del predicado. No te lo puedes perder y ya sabes que saldrá el próximo domingo. Si te ha gustado, suscríbete, dale a like y pásate por nuestro canal en Facebook, Sintaxis por Alfonso Ruiz Aguirre. Nos vemos el domingo.